Hace poco leí un estudio, un informe, que decía que como mucho me ibais a hacer caso 3 o 6 minutos. Dice que cuando alguien está escuchando una conferencia o un discurso, al cabo de un rato, en algunos estudios dicen 3, en otros 6, en otros 9, pierde la concentración y ya solo escucha ratos. Yo voy a aprovechar esos 3 minutos para hablaros del vino. Luego vamos a entrar en el negocio. Éligo nació en el 2008. Nació como Racing Dog, que es el nombre de la empresa. Embotellamos 25.000 botellas para probar. Aquella prueba fue regular. Eran botellas de Bordalesa, como veis ahora tenemos una botella diferente. Y el vino sin alcohol estaba empezando. Todavía no había ni cultura de vino sin alcohol, ni la gente lo conocía. Empezamos a hacer pruebas de mercado con hostelería. Hicimos pruebas, hicimos muchas catas en centros comerciales. Y bueno, aquello más o menos iba bien. Decidimos hacer una pequeña innovación en diseño, tanto en el packaging como en otros componentes del producto, y pasamos a este formato, botella Kendall, se llama esta botella, mucho más bonita, un poco diferente y un poco innovadora. Y bueno, como os estuvieron contando, aquello funcionó. O sea, la innovación, esa pequeña innovación funcionó y pasamos de ir tirando y vendiendo a vender un montón de botellas de vino sin alcohol. El producto es el mismo, el vino sin alcohol. Nosotros lo hemos ido evolucionando poco a poco durante estos 2 años más o menos, pero sigue siendo un producto parecido. En cambio ha cambiado mucho el marketing, ha cambiado la imagen y eso pues a la gente le está gustando. Como os decía, en este caso Éligo 00 es un vino sin alcohol, tiene 0 grados. Nosotros compramos vinos en Rioja, vinos en Ribera del Duero, compramos también vinos en algunas zonas de Galicia, algún albariño para los blancos, y los llevamos a una planta de desalcoholizado, le sacamos el alcohol mediante un incremento suave de temperatura y de presión. La temperatura no pasa de los 36 grados, es decir, que el vino casi no se ve afectado, pero eso provoca que se pierdan algunos aromas. Entonces, hemos tenido también ahí que innovar tecnológicamente para conseguir extraer esos aromas y volver a introducirlos en el vino. De esa forma tenemos un producto bueno. El vino sin alcohol, Éligo, ahora mismo es un buen producto comparado con lo que hay por el mundo. Es un producto que está a nivel de cualquier vino con alcohol y que puede acompañar, en el caso del tinto, cualquier carne, o el blanco también algunas carnes y pescados, de una forma muy correcta. Desde luego, desde mi punto de vista, yo no me tomaría una Coca-Cola con un chuletón, en cambio sí me tomaría un vino sin alcohol con un chuletón. Ese es un hueco que estaba ahí, mucha gente que se iba a comer el chuletón, se iba a comer por ahí, y no quería tomarse un refresco, pues bebía agua, si no quería beber vino. Ahora ya hay una alternativa que es el vino sin alcohol. Bueno, yo recomiendo que lo probéis, si no lo habéis probado, y que lo consumáis, porque además de eso, acaba de salir publicado una noticia del director de cardiología del Hospital Clínico de Santiago, donde hace públicos unos datos que relacionan el efecto sobre la salud del vino sin alcohol. En este caso, concretamente de nuestro vino sin alcohol, que es con el que han hecho las pruebas. De que el vino sin alcohol, además de bueno y bonito, barato, es saludable. Bueno, tomad vino sin alcohol. Y ahora podemos seguir ya con la innovación, ya pasaron los 3 minutos. Primero os voy a hablar un poco de mi experiencia con Éligo, algo resumido, esto más o menos lo acabo de decir. Éligo es una empresa de producción y comercialización de vino sin alcohol y productos relacionados. Es decir, no solo fabricamos vino 00, sino que también fabricamos un vino de 4 grados, es decir, el proceso es el mismo, pero llegado a los 4 grados paramos la desalcoholización y lo embotellamos. Y además fabricamos algunos otros productos. Una vez que desalcoholizamos el vino le metemos mucho gas y queda algo parecido a un cava. Y lo mismo, pero metiendo el aroma de lima, y hemos hecho un tinto de grano y un blanco de grano sin alcohol. Es decir, pequeños cambios con un poquito de imaginación y nada, pequeños cambios consiguen generar nuevos productos. Luego la pelea está en el paso posterior, que es meterlo en el mercado. Pero fabricar productos nuevos los puede fabricar cualquiera. Venderlos, pues ya veremos más adelante. Las fases que nosotros utilizamos para crear Éligo han sido primero un proyecto de I+D con apoyos financieros
de entidades públicas. Para mí, o para nosotros, era fundamental tener dinero público. Partíamos de cero, o de 0, muy poquito, y queríamos llegar a tener una empresa. Una vez que hicimos la fase de investigación, con pequeñas inversiones, pasamos al desarrollo de productos y luego, cuando teníamos eso, a un escalado. En el escalado no nos queríamos gastar mucho, lo hicimos en un piso de Santiago, teníamos una cocinita y allí pues íbamos probando cómo quedaba el vino sin alcohol, íbamos haciendo diseños de ingeniería y más o menos escalando. Luego pasamos a una nave, hicimos una primera planta pequeña y luego ya una planta de producción industrial, que es lo que tenemos ahora. Y desde este año, desde el año 2010, llevamos peleándonos en el proceso de internacionalización, que ya es un paso posterior a lo que es la I+D. Todo esto surge de unas ganas. Yo, cuando terminé de estudiar, me planteé qué hacer. Primero estuve en un departamento, vi lo que había por allí y a mí me gustaba el mundo empresarial y decidí unir un poco la investigación y el mundo empresarial. Empecé con una pequeñita consultora de I+D, donde trabajábamos con muchas empresas de Galicia, muchas muy conocidas, y al mismo tiempo empezábamos a hacer algunos desarrollos propios, algunas investigaciones propias. Nosotros no teníamos laboratorio donde trabajar, no siempre he sido un laboratorio, pero en nuestro caso soy biólogo, trabajamos sobre todo en biotecnología y si hacía falta hacer algunos experimentos de laboratorio. Como no teníamos laboratorio, pues empezamos a contratar algunos grupos de investigación, primero grupos amigos que nos cobraban poco y finalmente grupos enemigos que, vamos, nos la acababan. Pero bueno, poco a poco pues, fuimos haciendo nuestras investigaciones con colaboradores, sobre todo gente de universidad, algún centro tecnológico también, y hubo un momento donde decidimos pues vamos a estructurar esto de una forma que pueda servirnos para crear oportunidades de negocio en diversos sectores. En un momento determinado, con el equipo de trabajo que teníamos, decidimos plantearnos qué sectores podrían tener cabida dentro de nuestros conocimientos. Yo trabajaba con un ingeniero agrícola, había también una persona que era licenciada en química y algunas otras personas, y bueno, empezamos a ver sectores con pequeños estudios de mercado, con pequeños estudios de estados de tecnología, y empezamos a estudiar algo de agricultura, algo de alimentación, medio ambiente, producción vegetal, producción animal y otros. De todo aquello, que era casi un bombardeo continuo de ideas durante unas semanas, decidimos que en acuicultura había varias oportunidades y concretamos esas oportunidades. De las 8 o 10 que habíamos seleccionado, nos parecía que había dos temas importantes, o al menos dos oportunidades. Una era, en el caso de los mejillones, nos encontramos con que, hablando con los bateeiros, ellos, y viendo también la prensa, continuamente estaban teniendo problemas con la toxina. Las toxinas se acumulan en la carne de los mejillones y en ese momento se hacen unos controles, se limita, se cierran las bateas, no se puede extraer mejillón porque la toxina que está acumulada en el mejillón, si se la come un humano, afecta de diferentes formas, desde provocar diarreas hasta puede provocar la muerte dependiendo del tipo de toxina. Ellos decían que para ellos era un problema económico muy grave y los números y datos que nos pasaron y los que nosotros hicimos así lo indicaban. Les causa pérdidas tremendas y no solo pérdidas económicas puntuales, sino que además al sector le estaba provocando pérdidas de mercado. Es decir que cuando aquí los polígonos de bateas se cierran y no se puede extraer mejillón durante 2 semanas, 3 semanas o a veces un mes o más, los mejilloneros italianos, neozelandeses o los chilenos van a ofrecer sus productos a los mercados donde lo estaban ofertando los gallegos. En ese momento los gallegos no pueden competir y pierden mercado. De esa forma habían perdido ya una buena parte de los mercados europeos. Empezamos con un proyecto muy pequeño de un estudio de viabilidad para ver qué se podía hacer con el mejillón y con las toxinas. Y decidimos pues, hacer una inversión pequeña andaba entre unos 30.000 euros.
para hacer unas pruebas de acumulación de toxina en diferentes condiciones. Bien, de ahí pues salió una empresa que con sus más y sus menos ha ido hacia adelante y sigue todavía haciendo investigación y aún no tiene productos comerciales. También en el sector de la apicultura hemos hecho unas cositas con los percebes, aquí ya no voy a profundizar tanto, y de esa iniciativa inicial, de ese proyecto de investigación, se ha creado la empresa Aquiper, que veis ahí. En el sector de la alimentación hemos hecho bastantes cosas, muchas para afuera, para empresas del sector de la alimentación de Galicia, y algunas para nosotros, como es el caso de Erigo, que es pues el vino sin alcohol, y otros casos relacionados. En medio ambiente, y siguiendo la línea de Felipe, hemos estado trabajando en un paso posterior a lo que nos explicaba sobre la huella de carbono. Una vez que uno sabe cuánto carbono, cuántos gramos de CO2 se emiten a la atmósfera para fabricar una bolsa de patatas fritas, bien sea una tumba o bien puerta a puerta, una vez que tú tienes esos datos, cualquier empresa de alimentación puede pensar, ¿y ahora qué sé esto? ¿Qué hago? Porque está bien saberlo. Puedes incluso seguir adelante con el tema y conseguir poner un sello que a nivel comercial, probablemente a nivel de marketing, te vaya a dar buenos resultados. O puedes buscar algo más, que sería reducir esa huella. Eso se puede hacer internamente, controlando cada uno de los pasos y viendo pues, dónde reducir. O a nivel si nos guiamos por lo que nos indica el protocolo de Kioto, hay una alternativa a eso. Y es que además de intentar hacerlo lo mejor posible internamente, intentar reducir todo lo posible en la emisión de CO2, también podemos intentar capturar CO2. El CO2 sale por las chimeneas y por otros sitios, también por nuestra nariz o por muchos sitios, y una vez que está en la atmósfera se queda ahí acumulado hasta que alguien lo captura. Ese alguien suele ser las plantas, o las bacterias, o microalgas, suelen ser organismos vivos. En el caso de las plantas tienen la capacidad de capturar ese CO2 y atraparlo. Si son plantas anuales, por ejemplo una hierba, cuando esa hierba se acaba su ciclo vital, se cae al suelo, se descompone y el CO2 vuelve a la atmósfera, el ciclo de carbono. Pero si es un árbol que dure muchos años, ese CO2, al menos una parte, puede quedar atrapado en forma de celulosa y de otros compuestos en la madera de ese árbol. Es decir, que plantar un árbol y esperar a que crezca es una forma de capturar CO2 que está en la atmósfera. Si por cada bolsa de patatas fritas que vendemos plantamos un árbol, podríamos decir que estamos capturando todo el CO2 que emitimos en el proceso de fabricación de las patatas fritas. Eso que suena algo así como sencillo y un poco subjetivo, a nivel ecológico es muy interesante. Dentro del propio protocolo de Kioto se habla de captura de CO2 y de sumidero de CO2, y se habla de los bosques o de las plantaciones forestales como un potencial sumidero de CO2. No va a solucionar el cambio climático por sí solo, pero sí ayuda. Y a nivel de marketing, pues bueno, puede ser una bomba. Nosotros el caso que tenemos aquí de clima adaptación, que veis ahí, el objetivo que nos planteábamos era capturar CO2 mediante la plantación de árboles. Al principio no teníamos muy claro ni qué árboles ni cómo hacerlo. Empezamos a estudiar las emisiones de CO2 del transporte. Empezamos a ver que más o menos un vehículo, un coche particular, conducido durante un año, como medio, unos 20-25.000 kilómetros, pues emitía más o menos lo que capturan 2 castaños de unos 15-20 años. Por lo tanto, podríamos ya transmitirle a la población que si tienes un coche y estás contaminando, pero plantas 2 árboles al cabo de 15 años, esos árboles estarán capturando todo lo que estás contaminando. Y si eso lo convertimos en un sello que se pueda colocar en algún sitio, por ejemplo, en el parabrisas trasero del coche, pues bueno, estás transmitiendo a la gente que eres respetuoso con el medio ambiente.
Pero si además de eso lo colocas en una prenda de Inditex o lo colocas en una encimera de Cupa-Pizarras o lo colocas en cualquier otro de los elementos que actualmente vamos a comprar, te aporta un motivo de compra más, o sea, es un argumento de venta. Además del precio, además de la calidad, eres respetuoso con el medio ambiente. Pues eso fue lo que le propusimos hace 2 años, cuando se empezaba a hablar de crisis, a muchas empresas gallegas y muchas empezaron con el proceso. Cuando empezó la crisis, eso se quedó más o menos relajado, se dejó de hablar, no sé si os dais cuenta, pero se habla mucho menos ya de cambio climático que hace 2 años. Eso es porque ahora todos estamos intentando comer en el día a día y nos preocupa un poquito menos el cambio climático, pero dentro de 2 años, o de 4, cuando más o menos ya tengamos para comer en el día a día, pues seguro que nos va a preocupar mucho el CO2. Es un potencial importante todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, sea de una forma o de otra. Ahí hay mucha innovación por hacer, está casi todo sin hacer. También hemos hecho pruebas y algunos trabajos de investigación en producción vegetal. Estamos trabajando relacionado con el caso anterior. Nuestras plantaciones de árboles son plantaciones de castaños. Y, casualmente, o no tanto, acaban de aprobar la DEO, el Consejo Regulador de Castaña de Galicia, y en el caso de producción vegetal trabajamos con grelos, y también casualmente acaba de salir aprobado el grelo de Galicia. Nos enfocamos a aquellos sectores que tienen potencial de antemano, o que lo van a tener en poco tiempo, y aportamos un poco de innovación. En el caso del grelo, por ejemplo, acaban de aprobar en el Parque Tecnológico la instalación de un laboratorio nuestro, de Fiberin Nutra, para hacer pruebas con procesado de grelo y también con desarrollos vegetales. Es decir, estamos haciendo ya algunas pruebas con los grelos. Uno de ellos es extender el periodo productivo todo el año. No solo hay por qué comer grelo ni por qué producir grelo en invierno. El grelo es una planta que se puede producir en invierno o en verano. Lo que hay que hacer es adaptarla mediante variedades tempranas, variedades tardías y control de plagas. Además, por la formación que hay dentro de mi empresa, trabajamos mucho en temas de salud y de funcionalidad de los alimentos, de alimentos funcionales relacionados con la salud. El grelo tiene un potencial muy elevado porque tiene varios componentes importantes, pero uno de ellos, los glucosinolatos. Durante muchos años se han publicado artículos a los que casi nadie ha hecho mucho caso porque el grelo es de un consumo minoritario, pero donde se indica y hay gráficos y hay relaciones y pruebas muy contrastadas que indican que el consumo de glucosinolatos, que está en los grelos y en pocas más cosas, en algunas más sí, pero está de una forma muy importante en los grelos, el consumo habitual de glucosinolatos reduce en un porcentaje elevadísimo la aparición de determinados tumores, como tumores intestinales o algún otro tipo de tumores. Ahí hay un campo de trabajo importante. La concentración de glucosinolatos alcanza su máximo cuando el grelo es grelo. La palabra gredar, en gallego, se utiliza por todos lados, en las zonas rurales, es cuando una planta está a punto de abrir la flor, cuando va a grelar, en las berzas, en las coles, de toda la vida. Cuando uno planta la huerta, hay algunas coles que grelan. Eso es cuando empiezan a echar flor. Pues bueno, en el momento en el que el grelo todavía tiene las bolitas verdes y no se ha abierto la parte amarilla de la flor, ese momento es cuando el contenido de glucosinolatos es máximo. Si concienciamos o si alguna empresa se dirige su mercado hacia el consumo de los grelos, ahí hay un potencial importante de crear un nuevo producto, que es realmente no lo que se conoce tradicionalmente como grelo, que es el grelo más las navitas que lleva unidas, sino la propia inflorescencia, antes de que abra. Pero bueno, más allá de eso, el propio grelo, tal y como lo conocemos, también se puede potenciar, el consumo del grelo se puede potenciar mediante la demostración de sus efectos saludables, que a día de hoy es sencillo porque hay muchos estudios previos, y la solicitud de alegaciones a la Unión Europea para que nos deje colocar un sello de producto saludable o alguna de las alegaciones que admiten para este tipo de productos. No nos van a dejar colocar el grelo evita el cáncer, pero sí alguna alegación saludable que nos cree una oportunidad de ganarle a la competencia. Bien entendiendo la competencia como otros productores de grelos,
o bien si lo hacemos desde dentro del sector, que a mí me parece lo más interesante, entendiendo la competencia como el brécol o como el repollo o otras verduras que no se producen en Galicia. El herbero tiene tanto potencial como puede tener el brócoli. Sin embargo, el brócoli se consume a nivel mundial y todos sabemos que si comemos brócoli pues vamos a estar más sanos. En cambio, poco sabemos lo del herbero. Y eso es pues, porque todavía el sector ahora mismo no existe, se está creando poco a poco y a medida que vaya creciendo hay una oportunidad importante. Bueno, estas cositas es en las que hemos estado trabajando durante años. Para eso, como os decía, partimos de pues, un trabajo previo donde nos reunimos y decidimos empezar a trabajar en esta línea y mediante una tormenta de ideas que fue pues, casi un huracán porque duró semanas, estuvimos seleccionando allí pues, ideas y oportunidades. Luego de todo eso había como, lo hacíamos de una forma rudimentaria, eran folios y páginas de Word que nos íbamos intercambiando y correos electrónicos. Y a partir de ahí decidimos que necesitábamos filtrar de alguna forma todas las ideas que se nos habían ocurrido. Había auténticas barbaridades, pero había algunas pues, que sonaba bien y otras que, aunque no sonaban bien, cuando las sometimos a algunos estudios, pues aquello tenía sentido. Lo que hicimos fue, primero, pequeños, aunque yo le llamo estudio de mercado, eran algo mucho más sencillo que un estudio de mercado. Eran pequeñas aproximaciones a estudios de mercado para cada una de las ideas. Y dentro de eso estudiábamos, por ejemplo, en el caso de los grelos o en el caso del mejillón, ¿no? Estudiábamos, pues, ¿cuánto dinero mueve el mejillón? ¿Cuánta gente hay detrás del mejillón? ¿Quién podría, qué volumen de negocio se mueve en torno al mejillón? Es decir, lo que se enfocaría en un estudio de mercado de producto mejillón, pero también estudiábamos otro mercado que para nosotros era muy importante, que era el mercado de la tecnología. Nosotros no teníamos dinero para desarrollar el mejillón, el grelo, el vino, sería de locos, pero queríamos ver pues, quién nos podía apoyar. En el caso del mejillón, por ejemplo, vimos quién nos puede apoyar. Por supuesto, la administración pública, porque hay un interés sobre la agricultura, y en Galicia hay un interés muy importante sobre el mejillón, porque el mejillón tiene cifras propias dentro del PIB, es decir, tiene un mercado muy importante y mucha gente que vive de los mejillones, pero además hay un sector que está muy desarrollado, es un sector potente. Nos fuimos a hablar con el sector y les dijimos, si hacemos esto, ¿qué os parece? Y desde el principio, bueno, es un sector muy dinámico, muy enfrentado, muy movido y ciertamente agresivo en todos los sentidos, pero eso también ayuda. Es decir, que desde que se lo presentamos hubo mucha gente que dijo, pues a mí me parece fantástico, yo si hay que poner dinero lo pongo. Bueno, sabíamos que había posibilidades de apoyo. En cuanto al estudio económico-financiero, también era una primera aproximación a un estudio económico-financiero. La pregunta que nos hacíamos era, si nos decidimos a hacer un proyecto de investigación para ser capaces de reducir la acumulación de toxinas en los mejillones, ¿cuáles son los pasos básicos que hay que dar? Había algunos de estos proyectos o de estas ideas previas donde nosotros más o menos sabíamos los pasos básicos, pero había otros donde no teníamos ni idea, porque no entraban en nuestro campo de conocimiento. Eso nos pasaba a nosotros y le pasa a cualquiera que tenga un interés en un tema. Puede ser que lo controle o que no lo controle. Si lo controla, pues nada, se pone a pensar, ¿y qué tengo que hacer? Pues si yo quiero hacer mejillones que no acumulen toxinas, tendré que seleccionar, hacer selección genética, hacer una serie de cuestiones. Y si no lo controla, pues tiene que irse a junto de alguien que lo controle. Suele ser gente que está o por la universidad o por entornos próximos. En las empresas es más complicado no que estén, sino que te presten su colaboración y empezar a trabajar con ellos. Para este tipo de estudios previos suelen ser muy colaboradores y para tener un pequeño desglose de tareas que tengo que realizar para llegar a llevar a cabo este proyecto de investigación, pues es fácil que alguien te ayude. Y en base a eso pues empiezas a asociar, pues para estas tareas necesito pues un laboratorio, 5 personas, un barco, una batea o lo que sea, y le pones unos números que al principio serán muy aproximados, pero te van a dar un orden de magnitud. Me tengo que gastar 10 millones de euros, 1 millón, 100.000 o 10.000. En base a eso, pues tú ya miras tu cartera y dices, bueno, pues me quedo con esto, con aquel o intento que alguien me ayude. Y finalmente un estudio de viabilidad técnico, que viene siendo lo mismo, pero en lugar de preguntarme cuánto cuesta, me tengo que preguntar, ¿esto es real? Yo puedo coger 2 mejillones, ponerlos en un tanque, hacer que se reproduzcan y mirar que la descendencia acumula más o menos toxina. Pues eso parece que se puede hacer,
¿pero puedo meter 2 mejillones en un cohete espacial y ver qué pasa en la Luna? Pues eso parece que no. Es básicamente un poco de plantearte qué se puede, qué no se puede, y en base a eso tomar las decisiones. Cuando, sobre todo con mucha ayuda, vas tomando esas decisiones y vas filtrando ideas, pues empiezas a poner en marcha proyectos de investigación. Nosotros empezamos con muy poquitos, teníamos pocos recursos, poco a poco fuimos metiendo inversores, sobre todo privados, y también fuimos aprendiendo a manejarnos en el difícil mundo de las ayudas públicas, alguna vez con consultoras y otras veces de lo que fuimos capaces de hacer, y empezamos a generar algunos recursos para dedicar a investigación. Algunos de esos proyectos avanzaban bastante rápido, aquellas ideas que habíamos tenido eran facilitas, íbamos muy bien, y enseguida llegamos en algunos casos a tener desarrollos tecnológicos que estaban acabados y que estábamos a punto de preguntarnos qué hacer con esto que hemos hecho. Y ahora que, en un caso concreto, nos pusimos a hacer depuración de aguas residuales mediante plantación de plantas en lagunas artificiales. Y aquello funcionaba de maravilla. Creábamos una laguna, echábamos la villa, plantábamos determinadas especies vegetales y determinadas concentraciones de compuestos orgánicos se reducían. Y eso permitía, por ejemplo, a las bodegas pasar de incumplir con aguas de Galicia a cumplir con aguas de Galicia. Y les permitía que con una inversión que andaba por los 70 o 80.000 euros tenían una depuradora, frente a que si lo iban a comprar al mercado tradicional les estaban pidiendo 300 o 400.000 euros. Aquello estaba bien, sonaba bien, y nos fuimos a ver algunas bodegas y claro, les pareció de maravilla, vieron los resultados, teníamos una planta piloto pequeña, la fueron a ver y montamos algunas depuradoras. Es decir, que fue nuestro primer escalado, nuestro primer proyecto que llevamos a producción industrial, depuradoras de aguas residuales. Para aquello contratamos a un departamento de la Universidad de Coruña, contratamos a dos técnicos de medio ambiente y un químico, y empezamos a trabajar y vendimos algunos de aquellos proyectos y la cosa funcionaba. Eso fue nuestro aprendizaje en el mundo de la I+D+I, y luego también de los planes de negocio y de la producción industrial. Una vez que uno tiene su desarrollo tecnológico y hace su escalado y empieza a hacer la producción industrial, ya cada proyecto es un mundo. Hay que conocer el mercado, hay que empezar a diseñar estrategias de mercado, estrategias de marketing, estrategias publicitarias, estrategia comercial, si tienes stock, manejo de almacén, ya es todo un mundo. Y finalmente, pues llegarás o no, si te interesa o no, a la internacionalización. En el caso de Elivo, estos pasos más o menos fueron primero un estudio de mercado, donde estudiamos el mercado del vino. El mercado del vino, cuando nosotros lo estudiábamos y ahora, tiene unos indicadores muy claros, que es que cada vez se consume menos vino, cada vez se consume menos vino barato y cada vez se consume menos vino. En aquel momento, cada vez se consumía menos vino en casa. Hoy eso está revertiendo y cada vez se consume más vino en casa y menos fuera. No se conocía el vino sin alcohol, era un dato importante porque era, por una parte, estábamos innovando, era la leche, nadie había pensado en el vino sin alcohol, pero por otra parte, a ver cómo íbamos a hacer nosotros, sin muchos euros para meter en eso, para crear un sector. Se trataba de crear el sector del vino sin alcohol. Hicimos una pequeña trampa, que fue implicar, inicialmente nuestra idea era a una bodega grande, aunque luego el tiro pues, se desvió y fueron dos, que ahora son competencia. Pero sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Nosotros enviamos nuestro proyecto de investigación casi acabado a una bodega, para que ellos colaboraran con nosotros. Las posibilidades de que colaboraran eran mínimas. Nosotros éramos 4 personas en un piso de Santiago, ellos eran una bodega con unas 80 y pico referencias de vinos que vendían a nivel internacional. El proyecto iba acabado, solo tenían que cogerlo, enviarlo donde quisieran y pedir una subvención o poderse hacerlo. Y lo hicieron bien, y llegamos juntos a tener el producto. Y ellos hicieron publicidad, y nosotros no. Y con ellos la hizo otra de las bodegas grandes de España, y nosotros no. Pero al cabo de 2 años, en España se empezó a conocer el vino sin alcohol, y nosotros éramos fabricantes de vino sin alcohol. Nosotros ahora tenemos una planta de desalcoholización, que es la primera planta privada de desalcoholización de vinos en España. Ellos han ido por otra vía, que es desalcoholizar fuera y fabricar para conseguir mucho nicho de mercado en los supermercados o en hostelería. Pero ahora hay muchas bodegas en España que nos llaman porque quieren desalcoholizar sus vinos.
Nosotros, con trampa o por casualidades de la vida, hemos conseguido colocarnos en una posición de ventaja frente a dos bodegas muy grandes, porque tenemos una planta de desalcoholización y somos conocidos por tener una planta de desalcoholización. Y al mismo tiempo tenemos un producto que es sérico, que está en los supermercados y en el que invertimos, pero de aquella forma, en publicidad, porque el vino sin alcohol ahora ya se conoce, y se conoce porque hemos tenido la ayuda de dos empresas muy grandes, que ahora pues son colaboradores y colaboramos en muchas cosas. Luego hicimos estudios de mercado de bebidas, estudio de mercado de tecnología y estudio de mercado también de qué inversores y con qué inversores podíamos comprar. Luego pasamos a un estudio económico financiero. Esto para mí era algo terrible. Yo soy biólogo, biotecnólogo y para mí meterme con los números es algo que siempre me gusta muchísimo. Hicimos estudio de inversión, gastos de establecimiento, licencias, hicimos estudios de inmovilizado material, terrenos, locales, maquinaria, inmovilizado material, licencias, en nuestro caso no había adquisición de patentes, previsiones de tesorería, etc. Hicimos estudios de gastos, tanto fijos como variables, unas previsiones de ingresos y de ventas. Era algo muy complejo porque el vino sin alcohol todavía no existía, por lo tanto no había algo evidente en lo que basar esos estudios de ingresos. No sabíamos muy bien cuánto íbamos a vender. Los estudios de mercado que habíamos hecho inicialmente los llevamos ya a la calle, nos fuimos a 4 ciudades y nos reunimos con consumidores, les dimos a probar algo parecido a lo que nosotros creíamos que iba a ser nuestro vino sin alcohol cuando estuviera acabado, y les decíamos que era vino sin alcohol y ellos lo probaban y decían, pues solo por el hecho de ser vino sin alcohol lo probaría. Bueno, hicimos lo que pudimos y finalmente pues sacamos unos resultados que indicaban que, bueno, que bien, que si los números que habíamos hecho estaban bien, pues las cosas nos podrían ir bien. Hicimos un estudio de viabilidad técnico que se basaba en unas cuantas preguntas, y es, ¿qué hay por ahí? ¿Cómo podemos desalcoholizar el vino? Porque no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Y lo que había era cerveza sin alcohol. Fuimos a conocer, en nuestro caso concreto, la planta de Estrella Galicia en Coruña, donde tienen un equipo de desalcoholización. Fuimos a conocer otras plantas, Alemania y otros sitios. Hicimos una prueba en Alemania, metiendo vino con alcohol en una de esas plantas. Aquello era un desastre. Aquello era casi dañaba la boca cuando metías en la boca. Era muy ácido. Entonces tuvimos que empezar a acoplarle piezas, primero con un sistema de separación mediante membranas y una serie de complementos que fuimos desarrollando poco a poco hasta que conseguimos un producto equilibrado y que ahora mismo es un producto pues, que está muy bueno y que efectivamente tiene todas las características de un vino tradicional. Una vez que sabíamos más o menos lo que había por ahí y teníamos claro lo que necesitábamos, que era desalcoholizar el vino, fuimos a ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo haremos, que era ver pues, eso, qué equipos había, y finalmente nos preguntamos si se podía hacer esa locura, y la respuesta después de hacer esa prueba con esos equipos era que sí, que había mucho trabajo por delante, pero que sí se podía hacer. Pusimos en marcha el desarrollo tecnológico, que en nuestro caso fue una fase de investigación, una de desarrollo, una de escalado y producción industrial, y hoy, cada poco tiempo, estamos continuamente con procesos de innovación. Lo que os decía antes, teníamos el vino blanco, le metimos gas, tenemos un cava sin alcohol, teníamos un cava sin alcohol y le metimos aroma de lima, y aquello se parecía a un blanco de verano, que llamamos nosotros, y a un tinto le metimos otros aromas, a canela y otros aromas, y se parecía a un tinto de verano y también a una sangría. Y eso son pequeñas innovaciones del día a día, y luego innovaciones un poco mayores, que por ejemplo en el caso de conservación tuvimos desde el principio mucha pelea, porque al quitar el alcohol al vino, el vino se estropeaba. Hemos hecho muchas pruebas con conservantes, con diferentes procesos de pasteurización, etc. Y ahora estamos en un proceso de innovación para esterilizar mediante presurización. Es decir, no todas las innovaciones es echar aroma de lima, sino que algunas van un poquito más allá. Y bueno, finalmente eso, os decía que las innovaciones también requieren de sus procesos de ingeniería y escalado. Y finalmente llegó la fase dura, la fase crítica, que era presentarnos al mercado. Teníamos una gama de productos, algunos sabrosos, otros sanos, otros divertidos, y cuando los llevábamos a probar a la gente le encantaba, cuando nos reuníamos con un distribuidor de hostelería le gustaba probarlo, y aquello bueno, parecía que podía ir bien. Pero teníamos que buscar o planificar cómo atacar el mercado, porque partíamos de cero. Estábamos en unas oficinas y en un laboratorio y
nadie en la empresa tenía ni idea de cómo atacar el mercado de las bebidas o de los vinos. Empezamos por hacer una segmentación de mercado, es decir, qué mercados vamos a atacar, vamos a dividirlos por grupos, empezamos con una segmentación territorial y decidimos ir poco a poco con una campaña pequeñita de publicidad y de promoción y empezar por un mercado local, en nuestro caso era Santiago y Orense, luego ir a un mercado pues, provincial, atacando toda la provincia de Coruña, Orense, y luego autonómico, nacional y finalmente internacional. También teníamos la duda de dónde vamos a vender nuestro vino. ¿Lo vendemos en supermercados? ¿Lo vendemos solo en bares y restaurantes? ¿Lo vendemos en delicatessen, puntos gourmet? ¿Qué hacemos con esto? Sabíamos los costes de fabricación que teníamos, sabíamos los márgenes a los que nos movíamos, sabíamos que podíamos vender a precios competitivos en el mercado de los vinos y decidimos, después de un estudio de lo que había y también de un pequeño estudio, una previsión económica de cuánto podríamos mover en el mercado gourmet frente a otro mercado, descartamos de inicio el mercado gourmet y delicatessen. En nuestro caso eso, desde mi punto de vista, es correcto, pero para empresas que se planteen crear un producto y no tengan la intención o no quieran, o porque por un motivo personal de su director o de quien crea el producto pues le apetece quedarse ahí, que quieran hacer producciones cortas y tiradas cortas, el mercado gourmet tiene un potencial muy importante en estos momentos de crisis. Es un mercado que se ha visto poco afectado y es un mercado que existe en todos los países. Nosotros vendemos este mismo vino, que en España lo vendemos en supermercados a 5,50 la botella, lo estamos vendiendo en otros mercados de países con un nivel de vida muy bajo, pues a 10, 12 euros en puntos de gourmet y delicatessen. Incluso hay mercados como los mercados en Emiratos Árabes, por ejemplo, donde da exactamente igual el precio. Solo importa la imagen y el producto del que se trata, pero aquí la gente coge la botella y ni mira el precio. Bueno, una vez que teníamos estas decisiones, primero empezamos por hostelería, era lo más próximo y lo más atacable, por decirlo de alguna forma, y empezamos a vender en hostelería y luego pues, empezamos a negociar con algunos supermercados. Hay otras muchas segmentaciones que se podrían hacer y dependiendo del producto, pues cada uno es un mundo. En cuanto a la estrategia de marketing que seguimos, pues nosotros lo dividimos en 4 apartados: producto, precio, distribución y promoción. En producto teníamos que decidir una cartera de productos, sabíamos que éramos capaces de fabricar muchos productos diferentes en base a eso, en base a comprar vino y desalcoholizarlo, podíamos fabricar de todo. Una idea que anduvo por ahí, que finalmente no hicimos, era sacar una gama de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 14 grados. Es decir, una gama de vinos de todos los de la graduación, para que cada uno pudiera elegir. Había también que tomar la decisión de tinto, blanco, de espumoso sí, espumoso no, una serie de decisiones. Bueno, creamos una carta de productos en base a un estudio de consumo, cuáles son los productos que más se consumen y en qué momentos del año, y en base a eso pues, creamos productos específicos para el verano, para el invierno y para todo el año. Luego, el tema marca era muy importante. Primero hicimos una prueba con el nombre de la empresa, que es Racing Door, y con una botella sencilla, y bueno, aquello pues más o menos iba, pero la gente tenía muchas pegas porque la botella no le gustaba, la marca no le gustaba. Entonces decidimos contratar a alguien que supiera hacerlo y contratamos a una empresa de desarrollo de marca y de comunicación y demás, y se pusieron a trabajar en etiqueta, diseño de botella, nombre del producto, etc. Buscamos también cómo diferenciarnos de otros productos, en nuestro caso era fácil, es vino sin alcohol, y una forma de presentarnos ante los consumidores. En el precio, esto es siempre muy importante. Podíamos jugárnosla a un precio muy elevado, con un margen muy elevado, y sabíamos que nos iríamos al mercado gourmet y bueno, venderíamos pocas botellas, pero ganaríamos mucho en cada botella. O podíamos jugárnosla en el mercado del vino de mesa, podríamos llegar a esos precios. Pero el margen era muy pequeño y tendríamos que estar muy seguros de que íbamos a mover grandes volúmenes. No era el caso, el vino sin alcohol todavía no se conocía y aún se conoce poco, y no se puede comparar el volumen de ventas de un vino con alcohol al volumen de ventas de un vino sin alcohol. Por lo tanto,
decidimos que ni para arriba ni para abajo, nos quedamos por el medio, hicimos un estudio de los precios que había en los vinos y decidimos colocarnos entre los 3 5 euros de precio de venta. Estudiamos también los precios de la competencia, que en este caso todavía eran los vinos, y luego a medida que fueron surgiendo algún vino más sin alcohol, no sé si porque ellos también nos estudiaron a nosotros o por qué, pero coincidió que estábamos todos moviéndonos en el mismo rango de precios. Aquí, en el tema precio, hay una oportunidad de negocio siempre. En nuestro caso concreto, ahora mismo todos los vinos sin alcohol que se venden en España se mueven en un rango de precio similar, pero se puede fabricar vinos sin alcohol, no con esa imagen que veis ahí, probablemente no con esa calidad, pero sí con una calidad aceptable. Se puede fabricar vino sin alcohol a precio de vino de mesa, y esa botella no se puede poner en un restaurante de carretera, pero una botella por 1,20 o por 1,50 sí se podría poner en un restaurante de carretera. Y los restaurantes de carretera, donde pagan camioneros, muchos de nosotros cuando vamos conduciendo, son un punto de venta importante para el vino sin alcohol. Y eso se puede aplicar a casi todos los productos de alimentación. Finalmente, la distribución, estudiábamos también cómo distribuir, si hacerlo nosotros caja a caja, botella a botella, si contratar un grupo de comerciales, si externalizar completamente. Nos peleamos con diferentes alternativas y finalmente decidimos crear un pequeño grupo de comerciales que visitaran distribuidores y una persona especializada en supermercados y una persona especializada en mercado exterior. Luego había que manejar el stock y el almacén, fuimos aprendiendo poco a poco y finalmente una campaña de promoción que incluía, en nuestro caso, mucha comunicación, mucha generación de noticias para que tener una repercusión en medios a un precio, cuando es noticia directamente, gratuito, cuando no es directamente noticia, pues bajos precios. Los medios te suelen ver con mejores ojos cuando inviertes algo en algún anuncio, y también, muy importante, el tema de relaciones públicas y a día de hoy Internet. Internet hoy mueve un mundo, mueve el mundo. Si tienes un buen posicionamiento en Google, si vosotros hoy escribís en Google vino sin alcohol, la primera referencia que os aparece, de las que no son pagadas, es Grupo L. Han sido meses de trabajo, hay que pelearse con muchas publicaciones, muchas referencias, hacer un trabajo intenso para conseguir colocarte bien en Google. Pero una vez que estás, te genera más negocio que invertir en lo que antes era carrusel deportivo, lo que ahora es tiempo de juego, con Pepe Domingo Castaño, 200.000 euros al año. Porque cualquier persona que se vaya a Internet, y todos cuando nos hablan de cualquier producto, bueno, casi todos, nos vamos a teclear en Google, pues ahí estás, y pinchan y aparecen pues, los productos, el teléfono, el contacto y el correo electrónico. Y hay mucha gente que pues, escribe por escribir, y otros muchos pues, son gente que o bien conoce distribuidores de zona, etc. El posicionamiento en Google, hablo de Google, Yahoo y otros, pero bueno, Google hoy por hoy es el que predomina, da muchas ventas. Y finalmente la internacionalización, que esto ya estamos aprendiendo poco a poco, estamos vendiendo en Japón, en China, en algunos países árabes como Marruecos, en Emiratos Árabes, en Dubái, en los mercados del monopolio del norte, en Finlandia, estamos vendiendo, aunque poco, algo también en Canadá, y estamos abriendo un mercado más. Ahora mismo la persona que se encarga del mercado exterior está en una feria en Marruecos. El mundo de las ferias en alimentación es fundamental. En España tenemos, por suerte, alimentaria cada 2 años. Cualquier producto nuevo, desde mi punto de vista y de mi experiencia, cada uno pues, tiene sus ideas, pero desde mi punto de vista, cualquier producto nuevo debería estar presente en alimentaria. Alimentaria porque es en Barcelona y porque nos queda cerca, hay alguna más por ahí por Europa, un par de ellas al menos, que también son muy importantes, una en París y otra en Anuba, en Alemania. Estar en alimentaria es caro, pero sales de allí con un mercado, sales de allí con una carpeta de tarjetas que, si sabes aprovechar bien, son ventas seguras, y es abrir mercados. Abrir mercados, muchas veces mercados internacionales, que de otra forma te costaría un trabajo de meses.
Igual que os cuento esto, pues el otro día hablando con Energrins, que es una empresa de bebidas energéticas de Santiago, ellos decían que ellos no iban a una feria ni locos, que era perder el tiempo. Mi opinión es la otra. Esto, por resumir ya, en el caso os explicaba aquí un poco del vino sin alcohol, pero ya hemos hablado de él y de cómo surge también. La gama de productos que tenemos ahora mismo en el mercado son Eligo 00 Deluxe tinto, con 0 grados, en botella pequeña de 75, Eligo 00 Deluxe blanco, Eligo 4, que es un vino con 4 grados, tinto y blanco. Tenemos también fresco, que es el blanco de verano, y un vino sin alcohol espumoso, que es la agrupación Cava. Bajo pedido fabricamos otros productos y en desarrollo estamos trabajando ahora mismo en un semidulce, porque el mercado de los países del este, sobre todo Rusia, pide vinos semidulces. Estos son fichas de cata y formas de presentarnos a nuestros clientes, donde incluimos una cata tradicional, con vista, olfato, gusto y maridaje, y los datos de logística, que son imprescindibles y que cualquier distribuidor te pide en la segunda reunión. También un análisis químico por el tipo de producto del que se trata. Este es el blanco de verano, que os hablaba antes, veis que es una botella muy bonita. No digáis que no es bonita. Es una botella atractiva y hemos siempre trabajado mucho el diseño porque sabemos que para nuestro producto es importante que entre por los ojos. Si esto lo colocas en una estantería, la gente al menos coge la botella y lee lo que es. Si fuera una botella, pues como una botella de sidra o de cerveza, la gente ni va a cogerlo, no lo lee y probablemente no se lo lleva. En el caso del vino pasa lo mismo. Esa botella rara que tenemos provoca que la gente se acerque a mirar lo que es. Y al acercarse es cuando ve vino sin alcohol. Si no, por muy grande que lo pongas, es que no tiene suficiente espacio en la botella para que la gente lo pueda leer desde la distancia a la que está la estantería. O tienes algún guiño para que la gente se acerque a mirarlo, o si no, bueno, estás perdiendo ventas. El espumoso, también veis una botella rara. A mí no me gusta, por eso no digo que es bonita, pero rara. Y estamos metidos en muchos proyectos de I+D, tanto en esta empresa en concreto como en otras empresas. En esta en concreto estamos haciendo investigación de las características organolépticas de vino sin alcohol. Esto lo estamos haciendo en colaboración con el Parque Tecnológico en el que estamos y en este caso creo recordar que tenemos una financiación pública, un préstamo, no una subvención, sino un préstamo, a través de la convocatoria TEPAR del año pasado. Nos hablaba Felipe de convocatorias nuevas, nosotros tenemos un implante del año 2010 y yo a cualquiera que se quiera meter en I+D le digo que aproveche el momento. Esto se acaba. Desde mi punto de vista ya hay menos de lo que hubo y dentro de 2 años habrá mucho menos. Seguirá habiendo, pero mucho menos. El momento es ahora. El que quiera utilizar el dinero público, que lo haga ya. Estamos trabajando también con métodos de conservación de vinos desalcoholizados. Esto encaja con lo de presurización de vinos desalcoholizados, haciendo desalcoholizaciones a baja temperatura y una gracia dentro del laboratorio que es, estamos intentando desarrollar la logística de la venta de vino en copa. Es decir, paletizar las copas de vino ya servidas, con una tapa, como las del yogur, como las del yogur la lechera, que la saques y te quede servido, sin necesidad de botella. Es complejo porque el vidrio es frágil y hay mucho trabajo de logística. Esto ya, bueno, nosotros utilizamos siempre un esquema similar para nuestros proyectos de I+D, tanto para desarrollarlos como para solicitar subvenciones y financiación pública. Nuestras memorias de solicitud de ayudas públicas son también nuestras memorias de trabajo. Es decir, que nosotros marcamos en nuestras memorias de solicitud de ayudas, marcamos muy bien los tiempos, las tareas, nuestro cronograma, hito, va marcado el nombre de la persona que lo va a realizar, qué día empieza, qué día acaba. Luego hay desviaciones lógicas de una planificación. Pero siempre sabes, es como cuando estás en la cocina, siempre sabes cómo va la receta. Y nada más. Ahí tenéis los datos de contacto, estamos aquí en el parque, tenemos una oficina y estamos también en Bocation, que es donde está nuestra planta de producción y nuestro almacén. Tenéis el teléfono, correo electrónico y cualquier cosa que queráis, tanto de vinos sin alcohol como cualquier cosa en la que yo os pueda ayudar, me tenéis a vuestra disposición.